Hola a todos, vamos a resolver este problema. Dice un tipo de bacteria se reproduce por bipartición cada cuarto de hora. ¿Cuántas bacterias habrá después de 6 horas? Solución, primero vamos a saber qué cosa es una reproducción por bipartición. Tenemos aquí la célula madre, va a intentar subdividirse en dos células. Entonces, la reproducción por bipartición es cuando una célula se subdivide en dos. Entonces vamos a considerar que al principio había una bacteria. En el problema dice cuántas bacterias habrá después de 6 horas. Entonces en el primer cuarto de hora, esta bacteria se va a subdividir en dos. Luego va a pasar otro cuarto de hora y estas dos bacterias, cada una de ellas se va a dividir en dos bacterias más. Entonces habría 4 bacterias. Luego cada una de ellas se va a subdividir en dos. Entonces en el tercer cuarto de hora habrá 8 bacterias y así sucesivamente. Si formamos una sucesión geométrica, tendríamos este ordenamiento de números. Pero para el problema, el primer término tendría que ser 2, porque dice cuántas bacterias habrá después de 6 horas. Entonces el segundo término sería 4, el tercer término sería 8 y la pregunta es ¿cuántos cuartos de hora hay en 6 horas? Entonces si en una hora hay 4 cuartos de hora, en 6 horas habrá 24 cuartos de hora. O sea, eso significa que nos pide el término 24 y ese 1 es un término inicial. Entonces para resolverlo, se va a resolver según qué sucesión o qué términos tú consideres. A partir de qué término vas a considerar. Primero vamos a, si nos piden último término, tenemos que usar esta fórmula. Luego, si consideramos que todo este ordenamiento de números, desde el 1, entonces desde el 1 hasta el último término, no va a haber 24 términos, sino tendría que haber 25, porque del término 1 hasta el término 24 hay 24 términos. Entonces, desde un término anterior, tendría que haber 25 términos. Es por eso que acá, al reemplazar en la fórmula, tenemos primer término. Si es que consideramos del 1, ponemos que 1 es el primer término. La razón, cada uno va de 2 en 2, o sea, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, la razón es 2. El número de términos, ya dijimos, desde el término 1 hasta el último término, tendría que haber 25 términos. Lo reemplazamos, le quitamos 1 y este sería entonces 2 a la 24. Pero si tú vas a resolver el problema considerando que el primer término va a ser desde el 2, entonces cuando tú reemplaces, tendrías que poner primer término, 2. La razón ya sabemos que es 2. Y el número de términos, desde A1 hasta A24, hay 24 términos. 24 menos 1 es 23. Aquí las dos bases son iguales. Entonces los exponentes se suman. Entonces esto tendría que ser 2 a la 24. Como tú observarás, las respuestas son iguales. Pasamos al segundo problema. La población de un cierto país aumenta generalmente en un 1,12% anual. Si la población actual es de 3 millones, ¿cuál será de aquí a 10 años? Entonces, primero tenemos que recordar qué cosa significa aumentar en un cierto porcentaje. Vamos a poner un ejemplo. Si 50 aumenta en un 1,12%, entonces tendría que sacar el 1,12% de 50 y aumentarla a 50. Pero no lo vamos a hacer así. Vamos a hacer que este 50 que está solo sin el porcentaje, podamos añadirle el 100%. Ya sabemos que el 100% es 1. 1 por 50 sigue siendo 50. Es un artificio. Pero ¿para qué me va a servir? Para yo poder factorizar el 50. Y me va a quedar 100% más 1,12%. Lo sumo y me va a quedar 101,12% de 50. ¿Cómo convertimos el porcentaje a fracción? Dividimos el número entre 100
y la coma va a correr 2 lugares hacia la izquierda y tendríamos el número decimal que es 1,0112 por 50. Si nosotros multiplicamos estos, sería ya la suma del 50 más 1,12% de 50. Otros ejemplos. 70 aumenta en un 5,2%. Lo vamos a hacer más directamente. Si aumenta, entonces a este 5,2% le sumamos el 100%, que sería 105,2% de 70, ya de frente. Entonces, ¿cómo pasamos esto a decimal? La coma va a correr 2 lugares hacia la izquierda. Entonces sería 1,052 por 70. Otro ejemplo. X aumenta en un 0,25%. Aumentamos 0,25% al 100%. O sea, sumamos, sería 100,25% de X. ¿Cómo lo convertimos al número decimal? Entonces este porcentaje, para convertirlo al número decimal, hacemos que la coma vaya 2 lugares hacia la izquierda y sería 1,0025 de X. Observación. Si un número aumenta en un 30%, sería este. O sea, 100% más 30%, 130% de X. Y este resultado se vuelve a aumentar en un 30%, vuelves a sumarle 100% más 30%. O sea, otro 130%. Ya sabemos que 130% es 1,3 o 1,30 y sería elevado a la potencia 2, al exponente 2. Muy bien, ahora dice, si un número aumenta en un 50%, tendríamos 100% más 50%, 150%. El resultado vuelve a aumentar en un 50%, vuelves a sumar 100% más 50%, o sea, tendrías una multiplicación de esta forma. Y por último, nuevamente el resultado vuelve a aumentar en un 50%. Entonces 100% más 50% es otro 150%. Ya sabemos que 150% es correr la coma 2 lugares hacia la izquierda y sería 1,5. Entonces sería X por 1,5 elevado al cubo. Muy bien, teniendo todo esto en cuenta, vamos a repetir el problema en la siguiente diapositiva. Es el mismo problema, entonces vamos a darle solución. Consideramos a su n igual a la población de la ciudad al cabo de n años. Entonces, si tú aumentas 1,12%, entonces tendrías que sumar 100% más 1,12%, como ya dijimos. Y eso es igual a 101,12%, que vendría a ser, si lo pasamos a fracción, 101,12 entre 100. Entonces la coma, si lo vamos a pasar a decimal, va a pasar, la coma va a ir hacia la izquierda 2 lugares, por los 2 ceros que están en el denominador, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 1,0112. Muy bien. Entonces resolviendo, vamos a formar los términos. Dice, si la población actual es de 3 millones, ahí está. Luego le voy a multiplicar por la razón, porque va a aumentar en un 1,12%. Entonces al aumentar 1,12% sería 1,0112 por 3. El siguiente sería multiplicar este segundo nuevamente por 1,0112, que vendría a ser 3 por 1,0112 elevado al cuadrado. Y así sucesivamente. Como se trata de, queremos saber cuánta es la población en 10 años, entonces así hasta terminar como 3 por 1,0012 elevado a la 10. Esta sería la respuesta. Pero ¿cómo sería resolviendo con fórmula? Entonces, el número de elementos, como tú observas, sería 11 elementos. Entonces, si tú reemplazas en la fórmula, sería a sub 11, vendría a ser igual a 3, estamos considerando como el primer término del 3, por 1,0112 y elevado a la 11 menos 1, ¿no?
porque estamos considerando este 3 que está aquí. Entonces, al resolver tenemos lo mismo que nos salió resolviendo, formando los términos. Operando, hay una aproximadamente es 3,353450 millones de habitantes. Pero un millón es la unidad seguida de 6 ceros. Entonces, como es una multiplicación, la coma va a 6 lugares hacia la derecha. Por eso que aproximadamente vamos a tener 3.353.450 habitantes. En el siguiente problema, una máquina envasadora pierde cada año un 15% de su valor. Si ha costado 2.000 euros, ¿cuál será su valor de aquí a 5 años? Pierde el 15%, entonces 100% menos 15%, 85%. Claro, acá ya no lo sumo porque acá no aumenta, sino más bien disminuye. Entonces, tenemos el primer término, empieza con 2.000 euros la máquina. Pasa al siguiente año y va a bajar su valor, entonces 85% sabemos que es 0,85, entonces 2.000 por 0,85. Si tú multiplicas, este va a ser un número menor que 2.000. Está perdiendo su valor. El siguiente año vuelve a perder el 15%, o sea, es multiplicarle otro 0,85, que vendría a ser 2.000 por 0,85 elevado al cuadrado. Y así sucesivamente. Ya sabemos que el 2.000 es el término inicial. Para el problema, este tendría que ser el primer término. Y así, segundo término, hasta llegar al término 5, que son 5 años. Vamos a hallar el término usando esta fórmula, el término 5. Entonces tú vas a observar y considerando el 2000 como el primer término, entonces tendríamos no 5, porque a su 1 hasta el lapso 5 es 5 términos, pero como consideramos como al 2000, entonces habrá 6 términos. Vamos a reemplazar los datos, entonces para mí, no para el problema, sino para mí, 2000 tendría que ser el primer término. Te lo reemplazo. La razón, estamos viendo que es 0,85, y lo vamos a elevar al número de términos que es 6 menos 1. Esto va a ser igual, 6 menos 1 es 5, y aproximadamente es 887,411 euros. Muy bien. Pasamos al siguiente problema. Dice, una empresa ofrece a un empleado un sueldo de 1.000 euros y una subida de 100 euros al año. Otra empresa le ofrece el mismo sueldo con una subida del 10% anual. Entonces, razona cuál de las dos es mejor comparando el sueldo de aquí a 10 años. Empresa 1. Va a empezar con un sueldo de 1.000. El siguiente año va a ser 1.000 más 100 euros más. El siguiente año le van a aumentar otros 100 euros más, o sea, es 1.000 más 2%. Y así sucesivamente. Como veremos, para el problema, acá dentro de 10 años, el primer término para el problema sería 1.000 más 100. Pero este 1.000 de acá anterior va a ser nuestro término inicial. Y vamos a querer hasta el término a sub 10. Como tú verás, se está sumando, no se está multiplicando. Entonces aquí la razón es 100. Entonces es una progresión aritmética. Entonces tendría que usar esta fórmula. El último término es igual al primer término más número de término menos 1 por la diferencia o razón aritmética. Entonces tengo dos posibilidades. Considerar el primer término como 1.100, que es 1.000 más 100, o considerar el primer término como 1.000. Entonces vamos a considerar desde 1.000.
Entonces, el último término es igual a 1000. Ahora, yo lo considero como desde el 1000 por comodidad. Depende de ustedes. Entonces, el último término va a ser igual al primer término, que yo voy a considerar que es 1000, más el número de términos. Si a sub 1 hasta el a sub 10 hay 10 términos, con el a sub 0 sería 11 términos. Entonces, reemplace sería 11 menos 1. Por la diferencia, entonces como la suma va de 100 en 100, entonces por 100. Resuelvo y sería 1000 más 10 veces 100, que sería 2000 euros. Para la empresa 2, entonces, va a iniciar con un sueldo de 1000, pero como vas a aumentar el 10%, entonces 100% más 10% es 110%. 110% es 1,1. Entonces, al final tú vas a tener este monto, 1000 por 1,1. El siguiente año, 1000 por 1,1 por 1,1, o sea, 1,1 al cuadrado, y así sucesivamente. Para el problema, como dice después de 10 años, entonces, el primer término para el problema sería 1000 por 1,1. Y así, y me piden en 10 años sea sub 10. Voy a usar esta fórmula, pero yo voy a considerar por comodidad que el primer término va a empezar desde 1000. Entonces, desde a sub 1 hasta a sub 10 habían 10 términos, pero con el a sub 0 habría entonces 11 términos. Entonces, 11 menos 1 sería 1000, 1,1 elevado a la 10. Y eso es aproximadamente 2.593,74 euros. Entonces, como tú verás, le conviene al trabajador el segundo empleo, ¿no? Porque va a ganar más, bueno, al cabo de 10 años. Muy bien, eso es todo. Gracias, hasta luego.